Hola mis amigos, colegas ingenieros, ¿cómo están? Un programa más de Ingeniería Vial en Acción. Como siempre, muy motivado, con mucho ánimo para que podamos conversar algunos aspectos técnicos, como siempre hacemos, de la ingeniería vial en este su canal. Nosotros los ingenieros siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tan importante es la mezcla asfáltica dentro de un pavimento asfáltico como parte conformante del paquete estructural? ¿Qué tan importante es manejar los materiales que integran esta mezcla asfáltica? ¿Qué tan importante es el proceso constructivo cuando realizamos o cuando fabricamos nuestra mezcla asfáltica, cuando la transportamos a obra, cuando ejecutamos la obra? Por eso hoy día quiero comentarles algunos aspectos, lógicamente, bastante rápidos en lo que corresponde a la importancia de la mezcla asfáltica como parte del paquete estructural de un pavimento asfáltico, que es justamente el tema de hoy día. Para todos nosotros es conocido que el pavimento asfáltico no es sino un paquete estructural, quiere decir, ¿no?, que es una estructura en funcionamiento conformada por diferentes capas. Entonces las capas van a ser prácticamente los elementos estructurales de ese paquete estructural. Y fíjense de ahí la importancia, ¿no?, de una buena subbase, de una buena base, pero nuestro tema es la carpeta de rodadura, ¿no?, conformada por una mezcla asfáltica. En la figura estamos viendo, ¿no?, la conformación de ese paquete estructural que nace, digamos, sobre la subrasante a través de una subbase, una base y una carpeta de rodadura. Cada uno de ellos, ¿no?, con diferentes tipos de materiales y diferentes diseños que puedan corresponder a las características del proyecto que se está desarrollando. Bien, veamos nuestra mezcla asfáltica desde dos aspectos. ¿Cómo es que incide dentro del paquete estructural de este pavimento, que es lo importante? Primero, el comportamiento funcional y estructural que tiene nuestro pavimento. ¿Cómo incide dentro de este comportamiento estructural del pavimento, ¿no?, la presencia de nuestra capa asfáltica, que es la que estamos viendo acá en la parte superior, ¿no? No sé si posiblemente estamos viendo el punterito, donde determinamos pues que existe en la parte final del pavimento, ¿no es cierto?, de este paquete, la carpeta correspondiente, hablando de un pavimento lógicamente asfáltico, ¿de acuerdo? Es la parte superior, es la superficie de rodadura y por lo tanto la primera que asume los esfuerzos, ¿no?, que están llegando de los vehículos que pasan por la superficie del pavimento. Más que todo para los jóvenes estudiantes ingenieros, fíjense qué interesante tener una idea concreta, ¿no?, de los materiales que conforman, por ejemplo, una subbase, una base y finalmente la carpeta de rodadura, ¿no?, la importancia que tiene ella dentro de lo que es el paquete estructural. Entonces ahí tenemos pues las unidades móviles, que son las que generan, ¿no?, esos esfuerzos horizontales o funcionales o también compresionales o estructurales, también como se les conoce, ¿no?, y que son los que afectan ese paquete estructural del pavimento conformado por diferentes capas. Pero ¿cómo inciden en nuestra mezcla asfáltica, ¿no? Ese gran vehículo que estamos viendo acá, ¿no?, posiblemente con carga, digamos, a lo que corresponda su capacidad de carga, ¿no?, está generando dos tipos de esfuerzos, ¿no?, el esfuerzo tensional u horizontal y el esfuerzo vertical o compresional. ¿Y por qué son muy importantes? Son muy importantes porque ellos son, digamos, los responsables de las fallas que se generan en el pavimento y en este caso también en nuestra carpeta de rodadura, que está conformada por la mezcla asfáltica, que es la que nos preocupa en este tema. Entonces, esos esfuerzos tensionales o horizontales son los que generan las fallas funcionales del pavimento, que vienen a ser en la superficie, en la carpeta de rodadura. Ahí se dan las fallas funcionales y las fallas estructurales, ¿no es cierto?, que las originan, como digo, estos esfuerzos compresionales, ¿no?, o verticales también, que se introducen hasta el interior
del pavimento a nivel de la capa de subrasante. Entonces ahí está la diferencia de estos esfuerzos, ¿no? El compresional o vertical que llega, que sobrepasa todas las capas de la estructura del pavimento hasta llegar al nivel de subrasante, que es la parte superior del terreno de fundación, posiblemente mejorado, un material mejorado, y el esfuerzo tensional u horizontal, que es el que genera normalmente el fisuramiento de la carpeta de rodadura, y que eso siempre nos preocupa mucho porque puede terminar en un piel de cocodrilo y por lo tanto pues se deteriora definitivamente el pavimento porque empieza a pasar el agua y una serie de aspectos que originan pues su deterioro total. Entonces, presentados estos esfuerzos, ¿no?, generados por este vehículo, la recomendación en la parte estructural es que tenga que hacerse un buen diseño, lógicamente, de la estructura del pavimento. ¿Qué significa ello, no? Utilizar metodologías adecuadas, ¿no es cierto? Hacer estudios, yo diría, con mucha veracidad y acercamiento de lo que es el tráfico. Si nosotros no determinamos en una forma concreta, digamos, y como corresponde el tipo de vehículos, la cantidad de vehículos, la cantidad de ejes que van a tener esos vehículos, definitivamente no vamos a poder hacer un buen diseño estructural del pavimento porque simplemente no vamos a tener la información, la data efectiva que necesitamos. Igualmente, necesitamos saber qué pasa con el terreno de fundación, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, no es parte conformante ya del paquete estructural, sobre esa capa se asienta toda la estructura del pavimento y por lo tanto pues tiene la condición también de permanecer en condiciones totalmente correctas, ¿no? Y eso pues lo medimos a través del CBR y luego lo traducimos al módulo resiliente, ya sea en una forma directa si tenemos los equipos de laboratorio o a través de correlaciones con el módulo resiliente. Eso es en lo que es la parte estructural. Entonces ya sabemos cómo es que nuestra carpeta, ¿no?, nuestra carpeta de inicio, fíjense ustedes, de inicio, está recibiendo esos grandes esfuerzos y estamos hablando de vehículos muy pesados, ¿no es cierto? ¿No? Esos esfuerzos compresionales y esos esfuerzos tensionales que son los que van a generar esos diferentes tipos de fallas, ¿no?, de las que estábamos conversando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a lo que es la mezcla asfáltica, porque la mezcla asfáltica, lógicamente, es la que está conformando nuestro paquete estructural cuando ésta se compacta debidamente y pasa a ser pues la carpeta de rodadura del pavimento. Y entonces, si nosotros requerimos conocer efectivamente cuáles son las condiciones que debe tener esta carpeta, debemos empezar por cómo está constituida, o sea, qué materiales constituyen la carpeta, ¿no? Entonces, perdón, la mezcla asfáltica que finalmente será la carpeta de rodadura. Entonces, la importancia, ¿no?, de los materiales con los cuales nosotros fabricamos esta mezcla asfáltica, ¿no es cierto? Los agregados, ¿no?, dentro de estos agregados gruesos, agregado fino, filler. Ahora dependerá también del tipo de mezcla asfáltica que voy a hacer, ¿no es cierto? Porque si es una mezcla asfáltica en caliente, pues trabajaré un ligante con un cemento asfáltico de petróleo, o sea, que sale directamente de las refinerías, ¿no es cierto?, de la refinación del petróleo, ¿no? Pero si voy a hacer de repente una mezcla en frío, tendré que utilizar una emulsión asfáltica, ¿no? Y entonces, o de repente si también quiero mejorar las condiciones estructurales de mi pavimento, de calidad de material, deberé utilizar polímeros, entonces tendré mezclas asfálticas convencionales, mezclas asfálticas modificadas con polímeros, mezclas asfálticas modificadas con caucho, y bueno, y diferentes tipos también de mezclas dentro de procesos constructivos, ¿no? Podemos tener mezclas drenantes, podemos tener mezclas SMA, podemos tener mezclas tibias, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, este tema es muy amplio, pero la constitución de los materiales que conforman, digamos, esta mezcla asfáltica, ¿no?, que luego, fíjense ustedes, la gran importancia no pasa a ser sino parte del pavimento, ¿no?, del paquete estructural que va a resistir directamente los esfuerzos de los vehículos. Mis amigos, como verán, es un tema apasionante. Vamos a tomarnos un par de minutos para hacer un pequeño corte y continuamos.
Mis amigos, fíjense qué interesante tema que estamos tratando, ¿no? Las mezclas asfálticas, la importancia de las mezclas asfálticas dentro del paquete estructural de nuestro pavimento asfáltico. Habíamos estado conversando la importancia, ¿no?, de los materiales que conforman la mezcla asfáltica, ¿no es cierto? El asfalto, miren, el asfalto es, yo diría, bastante determinante dentro de la durabilidad de un pavimento, ¿no? Básicamente por las debilidades que tiene el asfalto, no tanto por sus fortalezas, sino más bien por sus debilidades, como es de susceptibilidad térmica, que funciona mal a altas temperaturas, a bajas temperaturas, como es su deformaciones, digamos, que generan la mezcla asfáltica debido justamente a estas temperaturas. Pueden haber deformaciones plásticas, puede haber el asfalto puede aflorar en la parte superior, ¿no es cierto? Y bueno, diferentes fallas que la famosa exudación y todo lo demás, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros los ingenieros civiles también tengamos conceptos, digamos, un tanto, no tan profundos, pero conocedores de que efectivamente estamos utilizando el asfalto, digamos que estamos utilizando el ligante asfáltico adecuado, ¿no? En caso, por ejemplo, de hacer carpetas asfálticas con emulsiones, ¿no? Hay emulsiones convencionales, de emulsiones modificadas, de rotura rápida, rotura lenta y catiónicas. Entonces tenemos que condicionar lógicamente al proyecto lo que nosotros queremos saber para que nuestro proyecto, digamos, sea el correcto y la durabilidad de los pavimentos, ¿no? En el caso de los maltenos, que son las fracciones livianas, tener mucho cuidado con los excesos de las parafinas, por ejemplo, ¿no?, que convierte a este material con demasiadas posibilidades, digamos, de deterioro de la mezcla asfáltica ya cuando está dentro del paquete estructural. Otro aspecto muy importante dentro de los materiales, lógicamente, es el agregado, ¿no? No podríamos tener una buena mezcla asfáltica si no tenemos buenos agregados. Por lo tanto, tendrán que hacerse todos los estudios que correspondan a los agregados y que, bueno, todos los ingenieros, en todo caso, ya estamos al tanto de ello, ¿no?, para tener en lo posible la mejor curva, el mejor diseño granulométrico para las mezclas que nosotros requerimos. Recordemos que cada proyecto es diferente, ¿no? No podemos estar tomando la misma información de un proyecto a otro cuando hay que hacer estudios diferentes para cada uno de ellos. Se dice que el agregado, ¿no?, es el que conforma el esqueleto estructural. Miren qué palabras importantes, ¿no? El agregado es el que conforma el esqueleto estructural del pavimento y por lo tanto, si no tenemos pues un buen agregado, definitivamente vamos a tener problemas. Entonces, lo cierto es que este conjunto de materiales le dan características especiales a esa mezcla asfáltica de un material, fíjense ustedes, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el reto en nosotros los ingenieros de saber manejar esta tecnología, ¿no? Es un material muy especial, no es un material ni sólido ni líquido, es un material viscoelástico, ¿no? Justamente porque tenemos la presencia tanto de los agregados a través de un trabajo de fricción que puede hacer según los tipos de agregados que tengamos, pero también tenemos un gran problema pues de viscosidad, ¿no? Por eso es que para el cálculo, digamos, del esfuerzo de corte tenemos una formulita donde interviene, ¿no?, para tener la estabilidad de la mezcla asfáltica, ¿no?, la cohesión de los agregados a través de la fricción y la viscosidad del material. Yo creo que la aplicación de esta formulita es muy importante para que aseguremos la calidad, porque finalmente lo que nosotros buscamos es que nuestra mezcla asfáltica, ya como parte conformante del paquete estructural, siendo una carpeta de rodadura, se comporte bien, ¿no? Recordemos que si no se comporta bien, ahí tenemos el problema, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Los diferentes tipos de obras que se pueden generar, fíjense ustedes, ¿qué pasa si empezamos con una fisura por fatiga, ¿no? Miren cómo termina en un piel de cocodrilo con el trestoso total, digamos, del pavimento. Y miren ustedes que puede ser solamente una falla funcional, o sea, solamente puede ser arriba y todo mi paquete estructural está bien. Entonces falló porque de repente no utilicé el asfalto adecuado, porque el asfalto se envejeció, o porque puse la mezcla fría que segregó, y tantas cosas que pueden darse, o porque diseñé mal la mezcla, pues le puse más porcentaje de asfalto o menos porcentaje de asfalto, o el porcentaje de volumen no fue el adecuado, o el BMA no fue el adecuado, o el BFA no fue adecuado. Bueno, tantas cosas que se deben dar, pero que sin embargo no incide directamente si es que tenemos
debilidades, por ejemplo, en el proyecto de la mezcla asfáltica, o se fabrica mal la mezcla asfáltica, o se traslada mal la mezcla asfáltica a obra, o la construimos mal, la compactamos mal, definitivamente vamos a tener problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en altura, ¿no? En zonas muy frías, frígidas? En Perú tenemos zonas en carreteras que llegamos hasta los 4.500 metros. Entonces, constantemente tenemos la fisura por contracción térmica. También debemos trabajar sobre ello, ayudando a nuestra mezcla asfáltica, porque el asfalto convencional no es suficiente. Entonces, tenemos que hablar de polímeros, tenemos que hablar de caucho, ¿no es cierto?, la molienda de las llantas para obtener el polvo de caucho, y bueno, tantas cosas que podríamos ayudarnos ahí, ¿no? Y fíjense ustedes cómo es que las temperaturas altas, por su sutilidad térmica del asfalto, nos puede estar generando exudación, nos puede estar generando agüellamiento a través de lo que llamamos las deformaciones plásticas, y tantas cosas que se pueden dar dentro de ello. Por ello yo creo que dentro del diseño, tanto estructural como de la mezcla asfáltica en sí, en los proyectos debe tenerse un seguimiento, digamos, profundo, ¿no? Porque lamentablemente, como todos sabemos, en Perú hay muchas obras, ¿no? Y la gran mayoría que se deterioran prematuramente, con el daño, pues, que se hace al patrimonio del país, y que eso se refleja, lógicamente, en contra aún de la gente que tiene menos recursos económicos, ¿no? Y tenemos pues la pobreza extrema y todo lo demás que podríamos, digamos, de alguna manera los gobiernos podrían estar resolviendo si es que tuviésemos la posibilidad, digamos, de hacer mejor los proyectos, ¿no? Finalmente, un consejo, señores, un consejo: siempre vamos a entrar, al menos en obras importantes, a los ensayos de desempeño. Yo creo que por ahora ya no podríamos hacer buenos proyectos, ¿no? Donde va a haber tráfico pesado más que todo, si no hacemos los ensayos de desempeño, ¿no? Ya conocemos el wheel tracking o abollamiento, el ensayo de fatiga, ¿no? Y el ensayo de módulo resiliente. Yo creo que eso ya debemos integrarlo dentro de los proyectos, ¿no? Porque definitivamente la mezcla asfáltica convencional está demostrado que no puede resistir las grandes cargas cuando los vehículos son muy pesados. Entonces necesariamente tenemos que entrar pues a lo que viene a ser las mezclas modificadas con polímeros o con caucho, ¿no? Que me permitan dar, digamos, mejor calidad de mezcla asfáltica y un mejor comportamiento del trabajo de la mezcla asfáltica. Es muy importante, y por lo tanto ya dejo yo también como consejo y como recomendación. Mis amigos, fíjense ustedes, lamentablemente el tiempo siempre es corto. Me he sentido muy feliz, satisfecho de poder conversar en una forma virtual con ustedes. Espero que nos hagan sus comentarios, y creo tenemos una pregunta de alguna de nuestras seguidoras. A ver, gracias. Como ya va a empezar a ser costumbre en nuestro canal, hagan sus preguntas. Gracias por participar. Estamos muy contentos porque ya tenemos muchos seguidores, muchos suscriptores, ¿no? Tanto de Perú como del extranjero. Y voy a aprovechar para contestar una pregunta que nos ha hecho Stephanie a nuestro canal. ¿Qué dice Stephanie? Dice lo siguiente: mi tema de mi tesis es diseño asfáltico con graduación SuperPay para mitigar la deformación permanente de la carretera central, ¿no? Para los amigos que son del extranjero, la carretera central es una vía muy importante en Perú y que tiene una característica que sale desde Lima, digamos, a 100, 200 metros del mar, y pasa pues zonas muy altas del orden de más de 4.000 metros, donde hay inclusive congelamiento, ¿no? Con clima muy frío. Entonces es una zona muy especial, tanto por los climas como por el tráfico, o sea, hacia el interior de una de las zonas de la Sierra del Perú. Entonces Stephanie está haciendo su tesis, ¿no? Según nos comenta acá. Entonces pregunta: ¿qué aspectos debo de tener en cuenta en el estudio para la utilización de la graduación SuperPay? Sí, como te decía Stephanie, fíjate, tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el cálculo de tu PG, ¿no? A través de diferentes fórmulas y la aplicación, digamos, de lo que es la tecnología SuperPay. Posiblemente te pueda dar PGs diferentes, algunos... recordemos que el PG te está dando el rango, digamos, de la temperatura máxima y mínima que tú puedes hacer, pero como tenemos diferentes tipos de climas, ¿no? Por la gran diversidad, digamos, de la vía, podría ser que no solamente te salga un PG, sino 2 o 3 PG, ¿no? Eso es la posibilidad. Eso es en cuanto al asfalto que vas a utilizar. Ahora, en cuanto al diseño ya de la mezcla asfáltica, porque estamos hablando
de una mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Seguirás todos los pasos que corresponden a esta tecnología, ¿no? Verás si haces en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel o en un cuarto nivel, ¿no es cierto? Ahora, yo sí te recomiendo, como le dije ahora al final de mi exposición, ¿no? Que debas hacer necesariamente ensayo de desempeño, te recomiendo ello, ¿no? Por lo tanto, tendrías que utilizar todos los niveles del SuperPay hasta el máximo nivel, porque eso es lo que te exige la vía que tú vas a diseñar. Y eso sería lo definitivo. Entonces, en la tesis, necesariamente tú debes considerar, ¿no? Debido a la característica de la vía que estás haciendo, tienes que considerar la ejecución, digamos, de los ensayos de desempeño que hablé hace un momento, ¿no? Mis amigos, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Y cada semana estaremos conversando de esta manera. No se olviden de enviar sus preguntas, podemos resolverlas en el programa, ¿no? A través del número de teléfono orientado al WhatsApp que ustedes están viendo, o también a través de nuestro canal, ¿no? Así que suscríbanse pues en el canal, ¿no? Que cada vez haremos cosas más interesantes. Agradezco también a las empresas de ingeniería de pavimentos que nos están apoyando, ¿no? De tal manera que también vamos a empezar a trabajar esos aspectos referidos a especialidades, digamos, de cada una de estas instituciones. Muchas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.